cierre de la cuenca, ¿no? Siguiendo las líneas de altas cumbres o parteaguas. Si se fijan, y para que se guíen, y especialmente para que se guíen, fíjense, yo les he colocado, he tratado de sobreponer los ríos, ¿no? En la imagen. Existe un desplazamiento, ¿no? Porque no he encontrado los ríos con este sistema de coordenadas. La imagen está con el sistema de coordenadas WG84, GS84, con el código 4326. Entonces, los ríos, fíjense, hay un leve desplazamiento. Obviamente, en las partes cóncavas, ¿no? En las partes curvas de los ríos se puede apreciar mejor. Bien, pero los ríos son referenciales nada más. ¿Para qué? Para que usted se guíe en la delimitación de la cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, todos los grupos tienen este circulito y desde acá hacia aguas arriba, vale decir, más arriba de esto, comienzan ustedes a realizar la delimitación correspondiente. ¿Cómo van a ubicar este punto? Aquí están las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense de todos los grupos, y lo he colocado todo en nuestro grupo común, ¿no? Porque no hay nada que ocultar. Entonces, usted puede revisar. Vamos a revisar otro, por ejemplo. Este de acá, fíjense, ahí está el circulito. Fíjense, acá sí existe mucho desplazamiento de los ríos y de la imagen. Fíjense, acá está el río y el río es este, ¿no? Entonces, nuevamente le digo, los ríos son referenciales para ayudarle a usted a realizar la delimitación. Entonces, ¿qué puede hacer acá? Viene, agarra estas coordenadas, ¿no? Y las coloca en el Google. En el Google Earth. Le va a dar aproximadamente este punto. Y de ahí ya comienza a delimitar, ¿no? Con polilínea, y comienza a realizar toda la delimitación hasta cerrar la cuenca. Ya va a tener el área y va a tener el perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, yo quedé el jueves, ¿no ves? Les dije, ya, perfecto, el viernes. No importa, de jueves a martes han pasado días. ¿No ves? 5 días. Esos 5 días, al final del proyecto, se los voy a dar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Se recorre el plazo, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, por favor, comiencen a realizar sus delimitaciones correspondientes y a comenzar a calcular los parámetros y las geografías. ¿De acuerdo? Es bueno trabajar con alguna imagen, la más básica, ya les dije, les estoy como sugerencia, les digo, pueden utilizar una imagen de Google Earth. Es suficiente para mí. ¿De acuerdo? Entonces, no hilen muy fino al delimitar la cuenca. ¿De acuerdo? Una pequeña porción más o una pequeña porción menos va a seguir siendo cuenca. ¿De acuerdo? Vale decir, cuando usted comience a delimitar acá, por ejemplo, una línea de alta cumbre, bueno, va a tener que hacer ciertas líneas circulares, ¿no ve? No esté hilando muy fino acá, pero tampoco quiero líneas, ¿no? Entonces, de una manera relativamente coherente, vaya realizando
su delimitación correspondiente. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya les dije, estoy yo para colaborarles con todas aquellas consultas que se les vaya presentando a lo largo del desarrollo del proyecto. La mayoría, si no tiene la estación dentro de la cuenca, la tiene muy cercana, muy cercana. Fíjense, esta cuenca es por acá, ¿eh? Fíjense, esto es así, va a ir así y seguramente va a hacer todo esto por acá, ¿no? Fíjense, la estación es esta rojita, Azurduy. Eso no significa que el río se llame Azurduy, ¿de acuerdo? Está la estación que tienen ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿me escucha? Adelante, adelante. Perdón, había estado con mi micrófono apagado. Adelante. Ingeniero, específicamente, ¿qué coordenadas le va a tocar a cada grupo? Específicamente, ¿qué coordenadas le va a tocar a cada grupo? Cada grupo tiene ya sus coordenadas y su imagen. En las imágenes no sale a qué grupo pertenece. No sale en imagen, ingeniero. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Está el archivo lo he denominado, a ver, veamos si lo he... Creo que a lo que se refiere es que el número de imágenes no aparece en el WhatsApp cuando una vez que lo envía. Sí, ingeniero, específicamente cada imagen creo que no está especificado para cada grupo nomás. El nombre, dice usted, de cada imagen. ¿No es así? Sí, ingeniero, cada imagen a qué grupo debería corresponder, ingeniero. Perdón, sí, tiene toda la razón. Le estoy colocando en este momento, a ver, para que ustedes verifiquen. Se los voy a subir en este momento también, para que ustedes verifiquen si se nota, si se puede, porque cada imagen tiene el nombre del grupo. A ver, eso quiero por favor que lo verifiquen. En este momento se los voy a subir para que alguien de ustedes que esté en su equipo proceda a descargar y ustedes verifiquen, por favor. Bien, ya se los envié. A ver, está cargando todavía. Son 13 meguitas nada más, se los he comprimido. Y ya está. A ver, les doy unos 2 minutitos, por favor, si alguien puede descargarlo y verificar justamente ello. Dije, buenas noches, tengo una consulta. Dígame, adelante. Los que estamos sin grupo ahorita, como envían la lista, ¿nos puede dar ya las coordenadas para que empecemos a hacer? Igual lo creamos el grupo, ¿no es? Sí, al final de la clase le puedo dar. Ya, bueno, gracias. Sí. Adelante. Se ve los grupos. Sí, ¿no ve? Dice claramente en cada archivo, dice, ¿no ve? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, así hasta el grupo 8. Verificaron todos los grupos, por favor, cada persona que, o algún
integrante del grupo lo verifique. Sí, GSB. Perfecto. Tenía razón, tenía que meterlos en una carpeta y bajarlos. Entonces, que quede claro, ¿no? Que quede claro para que no nos confundamos, que no es toda la cuenca. Hay cuencas bien grandes acá, pero traté de seccionarlas. Entonces, usted comienza acá, donde está ese circulito. De ahí, aguas arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Y fíjense, por ejemplo, esta cuenca de acá. Acá están sus tributos, ¿no? Todos sus ríos. Fíjense, la estación está acá. Esta no es localidad, sino más bien es el nombre y la ubicación de la estación. ¿Sí? Son ahora otro dato para que usted trabaje de una manera bien efectiva. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo le dije a usted que puede, el que quiere, ¿no ve? Descargarse la ubicación de las estaciones a través de este portal, ¿no ve? GeoBolivia, ¿no? Estaciones meteorológicas. Usted coloca ahí y el buscador le va a dar, ahí está. Bueno, va a hacer una búsqueda acá. Fíjense, aquí le sale mapa de estaciones meteorológicas de los valles. Estaciones meteorológicas del Estado Plurinacional de Bolivia 2016. Ahí están, fíjense. Esa es la capa. Entonces le da clic acá y le dije, váyase a este último. A descargar. ¿De acuerdo? Y va a proceder a descargar. Ese para aquella persona que quiera trabajar con algún formato GIS. Fíjese el sistema de coordenadas, ¿eh? 4326. Es por eso que les decía que hay una diferencia y un desplazamiento en la ubicación de los ríos. En otras palabras, la ubicación de los ríos está mal, pero la ubicación de las estaciones sobre la imagen es correcta. Totalmente correcta. ¿De acuerdo? No es necesario, algo que quede bien claro. Yo no le estoy diciendo que trabaje en QGIS o en ArcGIS. Claramente le estoy diciendo, no es necesario, porque para mí no es esa la materia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Cuál sería la forma más fácil para realizar? ¿Qué haría yo? Ya les dije. Vengo y directamente coloco el punto o la coordenada en el Google Earth. Ahí está la coordenada. Coloco ahí, me va a indicar dónde está y de ahí comienzo a delimitar. ¿No? Comienzo a delimitar. No tengo ningún problema. Busco en el SISMET la estación Patcoyo. ¿De acuerdo? Que es Potosí. ¿No ves? Por ejemplo, el grupo 8 que tiene Patcoyo, Potosí. El grupo 7 tiene Misque, Cochabamba. Grupo 6 tiene Parotani, Cochabamba. Grupo 5 tiene Villa Serrano, Sucre. Grupo 4 tiene Azurduy, Sucre. Grupo 3 tiene Oploca, Tupiza. ¿No? Grupo 2, Santa Elena, es Sucre, de Culpina a un costadito. Y el grupo 1 tiene Culpina. ¿De acuerdo? Entonces,
Todas esas estaciones yo las he verificado, tienen datos. Y por lo tanto, fíjense, en la mayoría de los grupos está dentro de la estación. ¿Sí? Entonces, ¿está ahí alguna pregunta, alguna duda? Nuevamente, espero que no exista esta pregunta. Por ejemplo, ya les dije, esta puede ser la cuenca de ese río. Por eso no les he dado el nombre del río. ¿De acuerdo? Simplemente les he dado la estación. Esta puede ser la cuenca total, fíjense. Y puede ser que ahí esté la estación. O perdón, no la estación, el puntito que les he dado a ustedes. Entonces usted tiene que venir a partir de acá, comenzar a delimitar la cuenca hacia aguas arriba. En otras palabras, tal vez, no tal vez, tiene en la mayoría de los casos una subcuenca. Y está trabajando solamente con esto. ¿Se entiende? De ese puntito rojo hacia arriba o aguas arriba, eso es su cuenca. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos, les dije, la estación se encuentra dentro o en otros casos está muy, pero muy cercana. No se da una estación aquí, ni aquí. Está muy, muy cercana. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ni una. Está claro, Inge. Perfecto. Entonces sería bueno que ya comiencen a trabajar en su proyecto. Poco a poco pueden ir avanzando y les aseguro que van a ir paralelamente a el avance. ¿Sí? Perfecto. Esto no nos interesa. Lo borremos, pero dejemos la pizarra ahí mismo. Ahora, vamos a nuestra hoy tenemos que hablar de la fórmula racional. Primero comencemos más con la pizarrita para tener clara la idea. Hasta la anterior clase vimos lo siguiente. En nuestro tema 2, ¿recuerda? En nuestro tema 2, que es la relación entre la precipitación y la escorrentía. ¿No? Y escorrentía. Y en la anterior clase hemos hablado bastante ¿de qué? De cómo aforar, de cómo medir, ¿no? Aforar es sinónimo de medir y de medir volúmenes, ¿no ve? O en otros casos, caudales. Es eso. Es por eso que cuando yo tengo un curso de agua, ¿no ve? Que sea una cuenca, estoy estudiando esa cuenca y digo que este va a ser el área de aporte o el cierre, ¿no? Y la cuenca es esta, ¿no? Este es el cierre de la cuenca, ¿no? O del área de aporte, o también se llama punto de aforo. No se olvide que yo estoy agarrando la cuenca como una unidad patrón. ¿De acuerdo? Como una unidad patrón.
Entonces estoy hablando hasta ese punto y necesito saber en ese punto los valores de los caudales. ¿Sí? Usted le dije, de repente, tenga esta cuenca, algo así, ¿no? Y toda esta sea la cuenca del río X, ¿no? Río X. Y usted tiene que hacer un proyecto de riego de agua potable en esta parte. Entonces, su cuenca no va a calcular, o para su cuenca no va a calcular los caudales aquí, ¿no ve? Porque no le sirve. Porque ese es la cantidad de agua que está en este punto. Usted necesita la cantidad de agua a este punto. ¿No es así? Por ende, va a venir y va a comenzar a delimitar esa área de aporte. ¿Sí? O sea, que al hablar de cuenca o que hablar del área de aporte, en muchos casos esto es sinónimo, ¿no ve? Es sinónimo. ¿Por qué área de aporte? Porque toda esta área recibe agua y aporta ¿a qué? A este punto. ¿De acuerdo? Aporta a este punto. Entonces, ahí estamos. Volviendo a lo que hemos llevado a la anterior clase, sinónimo de aforar, medir volúmenes, por ende, caudales. Y dijimos el protocolo que se tiene que seguir para medir. Para medir existen las guías, que ya se las voy a subir, de la OMM, Organización Mundial Meteorológica. Dentro de todas estas variables meteorológicas, justamente existe ¿qué? El escurrimiento o el caudal para ser medido. ¿Sí? Y hemos visto que podemos hacer una muestra haciendo la medición. ¿No es así? Entonces, esta es una manera o una forma. Y dijimos que cuando tenemos una muestra de caudales podemos utilizar la hidrología probabilística. ¿No es así? Directamente. Y si no tenemos, nos queda agarrar ¿qué? La precipitación. Para generar ¿qué? Que debo generar caudales. ¿No? Caudales. Entonces, uno de los métodos que nosotros vamos a ver resulta que es la fórmula racional. Y otro son los hidrogramas. Son los hidrogramas. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de esta, de la fórmula racional. ¿No? Y esta fórmula racional, la hemos escrito la anterior, es el caudal es igual al coeficiente por la intensidad por A. ¿No ven? C, dijimos, coeficiente de escorrentía. Y viene a ser la intensidad de lluvia. Intensidad de precipitación. Y A es el área de aporte o de la cuenca. Yo le voy a dejar con área. Fíjense, es un producto. Simplemente había sido un producto. Hablemos primero del coeficiente de escorrentía. ¿Les parece? Luego de la intensidad y del área ya sabemos. La intensidad, mi intención era hoy, después de clase, recordarles cómo se calcula. ¿No? Pero bueno, tengo un pequeño inconveniente, tengo una reunión
a las 8:30, entonces voy a dejarlo para el siguiente jueves. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando de este C, ¿no? Coeficiente de escorrentía o escurrimiento. Y les comento que este coeficiente está tabulado, está en tabla. Lo más fácil que se puede encontrar. Yo les he puesto una tabla. Veamos la tabla. Veamos la tabla. Las voy a compartir. Usted ya la tiene, ya tiene este archivo. Si lo ha podido revisar, excelente. ¿Qué le dice acá? Fíjese, coeficientes de escorrentía. Según este señor, ¿no? Y fíjense, resulta que el coeficiente de escorrentía tiene estos o estas variables, a partir de estas variables. Cobertura del suelo, tipo del suelo y pendiente. La variable fundamental, ¿cuál viene a ser? La cobertura, ¿no? La cobertura. ¿Qué significa el coeficiente de escorrentía? Es una relación. Es una relación entre la lluvia neta y la lluvia total. Otros la denominan lluvia bruta. ¿De acuerdo? Es una relación. Entonces, voy a dejar de compartir. Mira mi pizarra. Resulta que si yo tengo tanto la lluvia o la precipitación neta y la precipitación total, podría determinar a partir de estos dos el C, ¿no es así? Si es una relación, es el cociente entre la lluvia neta y la lluvia total. Otros dicen es el cociente entre el volumen de escurrimiento directo y el volumen total de agua caída. ¿Qué es eso? Lo veamos. Lo veamos. Ahí usted tiene un perfil de un cierto terreno. No es así. Y aquí usted tiene la precipitación. Esta es su precipitación. Y resulta que precipita. ¿No ve? Parte escurre. Y ya dijimos en la anterior clase, parte se infiltra. ¿No ve? Entonces, aquí está la infiltración. Y acá está el escurrimiento. ¿No es así? Si yo mido esta precipitación, pónganse que hago un sistema de coordenadas y mido la precipitación acá. Y resulta que la precipitación ahí me da esta altura. Pero esta altura es la precipitación total. La que ha caído en esta superficie. Pero resulta, fíjense aquí, resulta que cuando ha caído, parte se ha infiltrado y parte se ha escurrido. Entonces, la precipitación neta es aquella precipitación que ha alimentado el escurrimiento y que, por lo tanto, debería ser
mucho menor que la precipitación total, ¿no es así? Entonces, va a ser menor que esta. Entonces, yo puedo decir que de esta precipitación caída resulta, le pongamos números, 10 milímetros, y resulta que de 10 milímetros, aquí voy a colocar mi precipitación neta. Mi precipitación neta es 4. Es 4. ¿Qué me está diciendo acá? Que está escurriendo, ¿no?, un volumen de agua generado por una precipitación de 4 milímetros. Vale decir que aquí tengo 4 milímetros que me están alimentando. Y resulta que aquí hay 6 milímetros que se están infiltrando. ¿Se entiende? ¿Cuándo la precipitación total será igual a la neta? Cuando todo lo que cae escurre. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el suelo sea totalmente impermeable. ¿No es así? Ni aún así va a llegar a ser igual. ¿Por qué? Porque aquí el suelo puede estar con temperatura. Puede existir evaporación porque puede haber ciertos lugares húmedos. O si no, puede existir ¿qué? Ciertas coberturas vegetales. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá la diferencia que existe. O sea que la precipitación neta es la que me genera a mí el escurrimiento. Ojo, aquí hay que tomar bien en cuenta lo siguiente: el escurrimiento superficial. Y que en la literatura hidrológica resulta que lo denominan escurrimiento directo. Eso lo hemos visto, ¿no ven? En ese flujograma que intentaba o que intenta la clasificación del escurrimiento a partir de la precipitación. Fíjense acá, esta es la precipitación que va a alimentar el escurrimiento. Yo a esta precipitación la puedo multiplicar, ¿por qué? Por el área. Tengo una unidad acá de altura, en este caso longitud, por una unidad de superficie. ¿Qué es? Volumen. Volumen de escurrimiento directo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el volumen que cae, perfecto, precipitación total, por el área que tengo aquí, el volumen total, ¿no ve? Si yo tengo el total menos el que escurre, ya sé lo que se infiltra, ¿o no? Sí, ¿no ve? Bien, ¿me interesa saber la infiltración? No. No estoy estudiando o analizando las aguas subterráneas, estoy analizando lo que escurre superficialmente. Entonces podré decir que C es igual a la precipitación neta sobre la precipitación total, o bruta, como le dicen. O podré decir también que C es igual al volumen
directo, ¿no? De escurrimiento directo sobre el volumen total. Me va a dar lo mismo. Lo único que voy a hacer acá es multiplicar el área, pero el área es la misma para los dos. ¿No es así? Y voy a determinar. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo la interpretación del coeficiente de escorrentía? ¿No? Es conocer o estimar, en este caso, el volumen que puede ser escurrido y que está generado a partir de ¿quién? De la precipitación neta. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en este punto? ¿Saben por qué? Porque están no acostumbrados, están acostumbradísimos a utilizar tabla. ¿Existe la tabla? Por supuesto, ahí está. Pero yo veo la mayor parte de los estudios hidrológicos dicen C 0.45, tabla, no sé, A-8. Y vengo y le digo, justifique el 0.45. Ah, no, es que ¿sabe qué? ¿Por qué va el 0.45? Porque yo he venido aquí a la tablita de X autor, ¿no? Y he dicho que tiene cultivos el lugar y que el suelo es semiimpermeable, ¿no? Y que tiene una pendiente del 1 al 5%, entonces 0.45. Bueno, te la traslado la pregunta y te digo, demuéstrame que es semiimpermeable. Y tú me dices, sí, ¿sabe qué? Es semiimpermeable porque yo he ido a la cuenca. Ya, le digo, no hay ningún problema. Esta es la cuenca. Y le he sacado una muestrita, aquí citito, y le he hecho un ensayo de permeabilidad. Más allá que haga un ensayo de permeabilidad con carga constante o no, o variable, yo le pregunto, ¿este pedacito de suelo que existe aquí es el mismo que existe aquí? Si es el mismo, perfecto. No lo es, pues. Mientras más grande sea la cuenca, mayor variabilidad va a tener de suelos. ¿Eso qué significa? Que los suelos en la cuenca son totalmente heterogéneos. En ningún momento son homogéneos. Tal vez sean homogéneos en ciertas características, como por ejemplo contenidos de arcilla, contenidos de coberturas vegetales o algo así. Pero tomando en cuenta la estructura molecular del suelo, no es la misma, pues. No es la misma. ¿No? Acá tengo diferentes suelos en esta parte de acá, que no son. Y ahora vienen cultivos, dicen. Y sí existen algunos cultivos por aquí, y aquí en la punta hay los mismos. ¿Sí? Ah, no hay. No hay. Entonces, ojo, estamos hablando de una fórmula que simplemente es un producto. Si este producto de aquí es 100 y este de aquí es 0.45, ¿cuánto tengo? 45. Si este de acá es 0.50, ¿cuánto es 50? ¿Esto es lo mismo que esto? Posible. Entonces, es muy sencillo
sensible matemáticamente esta variable. ¿Se entiende? Muy, pero muy sensible esta variable. Entonces, no hagan pues con tabla. ¿De acuerdo? Traten de no hacer con tabla. Cuando hablamos a nivel Cuenca. ¿De acuerdo? No hagan con tabla. ¿Por qué? Porque se puede pues calcular el C. Se puede. Evidentemente en diferentes lluvias me va a dar diferentes valores, pero no alejados. Pónganse con una precipitación, me va a dar 0.42, con la otra 0.428, con la otra 0.43, con la otra precipitación 0.435, así me va a dar. Tratándose del mismo evento, ahí sí puedo decir promedio. Sí, estamos. Punto muy, pero muy importante. Por favor. Pese a eso, fíjense, tengo las tablas. Cobertura del suelo, tipo de suelo, ¿no? Y pendientes. Hay otras tablas como esta, por ejemplo. Fíjense, zonas comerciales, escurrimiento, o el coeficiente de escurrimiento, mínimo 0,7, máximo 0,95. Vecindarios 0,50, zonas residenciales. Pero ¿qué diferencia existe entre esta tabla y esta de acá? Fácil, fácil. Fíjense, suelos, más allá que sean urbanos, tienden a ser ¿qué? Impermeables. Impermeables. Aquí sí te acepto que tú vengas y que saques de acá de la tabla. ¿Y cuándo vas a sacar? Perfecto. Estoy haciendo un alcantarillado pluvial. Perfecto. Estás haciendo un alcantarillado pluvial. ¿Eso qué significa? ¿No? Que aquí tienes, ¿no? Aquí tienes tu casa, o bueno, las casas, ¿no? Ahí, esta es la vía, ¿no? Y aquí va a haber la precipitación, pues, ¿no es así? Va a haber precipitación, va a caer, y aquí, ¿qué tienes que hacer? Tu sumidero en la esquina, y la calle es así. Entonces llueve, viene acá, se entra. Llueve, viene acá, va a la esquina, se entra. ¿No ve? Cada 2, 3 cuadras según norma. Esto entra aquí, se une a una cámara acá y lo sigue. ¿No es así? Perfecto. Estás haciendo una carretera y necesitas saber el caudal de tus cunetas. ¿No? La carretera, perfecto, es así, voy a exagerar y aquí voy a poner mi cuneta. Perfecto. Entonces necesito dimensionar esta cuneta y necesito saber este caudal. Perfecto. Utiliza la tabla. ¿Por qué? Porque la calle, la vía aquí, ¿qué es? Es del mismo material. En otras palabras, estamos hablando de ¿qué? Un suelo prácticamente uniforme. ¿No es así? Prácticamente uniforme. Y si se fijan, ni aún así son impermeables. Fíjense, techados, dice aquí, ¿lo ve? Techados, 0,75 o a 0,95.
¿Mm? Un material poroso, bueno, estará por 0,75. ¿Sabe? Y un material mucho más impermeable, como una calamina, por ejemplo, estará en 0,95 y nunca va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre existen pérdidas de evaporación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 2 tablas que me dan lo mismo. Me da, o bueno, tienen la finalidad de expresarme el coeficiente C. ¿No es así? Pero, ahí está el pero, ¿no? Son para diferentes finalidades. Diferentes finalidades. Entonces, cuando tengan esto, no hay ningún problema, sáquenlo de tabla. Sí. En carreteras, por ejemplo, ahí van a ver y seguramente van a agarrar C de tabla. Es más, el manual del ABC tiene el valor de C en tabla. ¿No? Entonces van a tener ustedes ahí diferentes. Pero, ¿qué sucede en una cuenca? Ah, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Resulta que una cuenca, no pues, esta es una área bastante grande, ¿no? Con diferentes tipos de suelo, ¿no? Diferentes coberturas vegetales, diferentes usos a lo largo de la cuenca. Y que yo venga y le diga, ah, de toda la cuenca se vale este valor. No, pues. No ve. Otros, ¿qué hacen? Y les digo sinceramente, perfecto. Dicen, en la parte alta hay un tipo de suelo, un tipo de vegetación, es así. En la parte media más o menos hay otro tipo de suelo, vegetación, y en la parte baja hay otro. Entonces, ¿sabe qué? Voy a encontrar un C1, un C2 y un C3 y lo voy a ponderar. Fácil, ¿no? C ponderado va a ser igual al C1 por el área 1, ¿no? Más C2 por el área 2, más C3 por el área 3. ¿Listo? Dividido área 1 más el área 2 más el área 3. Listo, ingeniero, ya lo tengo ponderado. ¿Y cómo ha sacado C1, C2, C3 de tabla? Ahí las has fallado. Estoy plenamente de acuerdo que lo ponderes. No hay ningún problema. Pero no estoy plenamente de acuerdo que saques C de tabla. ¿Por qué no mejor haces lo siguiente? Determinas la intensidad de la lluvia en la parte baja. Intensidad. Si quieres un caudal máximo, intensidad máxima 1, intensidad máxima 2, intensidad máxima 3. Y a partir de la intensidad, claro, me genera C. No, me generas C, me generas C y me generas C. Ah, ahora sí poderme hacer la ponderación correspondiente, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos dicen, no, el ingeniero no quiere, no está de acuerdo en ponderar. No. Ponderar es un proceso matemático que le asigna mayor peso, ¿no?, a la variable que tiene preponderancia. Estoy de acuerdo con la ponderación. Lo que no estoy de acuerdo es
de dónde salen los datos para que ponderen. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Ah, perfecto. Resulta que aquí voy a agarrar la cuenca del río Guadalquivir, que ustedes la conocen. Guadalquivir. ¿No ven? Parte alta. Trancas, Canas Moro, Tomatas Grande, todo eso, ¿no ven? Canas Moro. Todo. Parte media. Ya. Le voy a llamar Raspando, Raspando, San Lorenzo. Tomatitas. Hasta, le voy a llamar parte de la ciudad. Hasta parte de la mancha urbana. De Tarija, ¿no ve? De Tarija. TJ, parece JJA, ¿no? JA. Perfecto. Ahí está. Zona baja. ¿No? La Pintada. Ante la Pintada, Sancón. ¿No? Hasta llega al frente de Calamuchita, antes de entrar a la costura. Ahora yo te pregunto a ti, precipitación. La lluvia de mañana se ha realizado, o perdón, se ha llevado a cabo desde aquí hasta aquí. Imposible, ¿no ves? Imposible. ¿Debido a qué? A que la cuenca es grande. ¿Tú vives dónde? Tú vives aquí. Tú vives aquí. Y miras para atrás y resulta que aquí está lloviendo. Y tú estás aquí y está nublado. Y si te vienes aquí, hay un poco de sol, resolana. ¿Crees que venir y asignarle un valor con tabla sea representativo? Imposible. Imposible. ¿No ve? Entonces, no es así por así, o no es tan fácil venir, seccionar y decir, ah, esto es así, busco la tabla y resulta que esto es así. Nosotros vamos a hacer ejercicios así, donde yo le diga, ¿sabe qué? Esta es su cuenca, está dividida así. Resulta que la intensidad de lluvia aquí es 10 milímetros hora. Aquí al medio le cuento que no llueve, 0 milímetros hora. Y aquí llueve apenas 3 milímetros hora. Calcule el caudal aquí a la salida. Y bueno, lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Es esta figura o situación lo que más se apega a la realidad? Sí, ¿no ve? Se apega más a la realidad. ¿Por qué? Porque no llueve pues lo mismo desde la punta hasta la punta. O me podrás decir, ya, perfecto, aquí también le cuento que está lloviendo. Y aquí está lloviendo un poco menos, 8 milímetros hora. Ah, perfecto. Entonces, mira, tú tienes diferentes intensidades en tu cuenta. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, no ponderes. Peor, venir y decir,
10 más 8, 18, más 3, 21, dividido 3 es imposible. Imposible. Los fenómenos hidrológicos, las variables hidrológicas, las variables del ciclo hidrológico no son continuas. Por lo tanto, no son lineales, son totalmente variables. Por eso se dice que la precipitación es una variable aleatoria. Puede ser que mañana llueva 10 o no, o llueva 8 o llueva 15 o no llueva nada. ¿De acuerdo? Y de aquí parte el principio, uno de los principios más importantes para el uso de la fórmula racional. Y eso lo vamos a ver aquí. Nuevamente voy a hacer mi cuenca. ¿No? Esta es mi cuenca de nuevo. Y aquí voy a utilizar voy a escribir la fórmula racional. Y te la voy a poner acá, que es Q igual a C por I por A. Y yo quiero calcular aquí, a la salida del caudal, aquí, a la salida de la cuenca. El área, perfecto. No voy a fallarle. Voy a utilizar tecnología, voy a hacer perfecto, el área perfecto. C. Voy a proceder a hacer un cálculo. Y la I, aquí está. Yo sé que la intensidad resulta que es que la variación de la precipitación sobre la variación de ¿qué? Del tiempo. Y yo te pregunto, ¿esta intensidad es la misma en toda la cuenca? ¿Es la intensidad constante? Vale decir que si tú te vas a la punta aquí a Tomatas Grande o a Trancas aquí y mides y resulta que está midiendo 10 milímetros hora y le llamas a tu amigo que está aquí cerca de Calamuchita en la Angostura, allá donde termina el Guadalquivir, y le llamas y le dices, oye, ¿cuánto es la intensidad ahí? 10. ¿Será verdad? No, es una utopía eso. No existe una intensidad constante. Y veo la fórmula, ¿y qué me dice la fórmula? La fórmula asume que la intensidad es constante. Y aparte constante asume que la precipitación es continua. ¿Es verdad? Mentira. Mentira. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que esta fórmula racional sobredimensiona. ¿Qué? Obviamente el caudal. No puede pasar, ¿no ve? Tú estás asumiendo que aquí está lloviendo, aquí también está lloviendo, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, todo está lloviendo. Y en todo lugar está lloviendo 10 milímetros hora. Eso es lo que hace la fórmula, fíjate. Solamente es un producto.
ahí está el error más básico, que en hidrología no es error. Es como ustedes cuando ven los horrores ortográficos, ¿no? ¿Qué dicen? No es error, es horror. Y en hidrología esto es recontra horror ortográfico. Y aún así siguen haciendo sus proyectos con esa forma. Aún así siguen haciendo sus tesis. Perdón, le cortaba a alguien. Inge, una consultita. eh, o- en carreteras se utiliza igual la misma fórmula y obviamente se adopta una misma intensidad. Eso es por cuestión del tema de la dimensión de las cunetas, quizás. O- Sí, ahí llego. Gracias por la aclaración. Estoy yendo de una área grande a una carretera. O, perdón, no a una carretera, a una área específica, pequeñita. Pequeñita. No voy a comparar una calzada o unos taludes de carretera con una cuenca así de grande. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente mi carretera, ¿no ve? Mi carretera está ahí, ¿no? Y yo voy a calcular para mis cunetas, ¿no? O de repente tenga un relleno acá, ¿no? Y aquí tenga mi talud, ¿no es así? Mi talud y tal vez una cuneta de corte por aquí arriba, ¿no? Y esta es mi carretera. ¿No es así? Mi carretera tiene su calzada, ¿no ves? Tiene su calzada. Y yo voy a calcular que, para los que llevan carreteras y a que me preguntan, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el caudal para las cunetas. Si tengo una cuneta de corte acá, aquí está. Todo esto lo voy a ir recolectando. Lo voy a ir recolectando en función a mi trazo geométrico, ¿no ve? Voy a poner una caja colectora aquí, ¿no ve? Una caja colectora aquí. Aquí voy a poner una alcantarilla de alivio, porque voy a aliviar el caudal y lo voy a sacar acá. Y de acá seguramente voy a hacer una bajante hasta llegar a un curso de agua. Bien, todo esto en función a mi trazo geométrico, fíjense, resulta que aquí tengo una curva vertical, ¿no ve? Tipo columpio. Los que ya llevan carretera saben, tipo columpio, ¿no? Y eso viene así, va. Fíjense la escala espacial, desde aquí hasta aquí. Será una cierta longitud, ¿no ven? Donde aquí va a comenzar a precipitar, esto va a llover, aquí va a llover, va a escurrir, va a llegar al punto más bajo, mi alcantarilla. Aquí está mi caja colectora, recoge todas las aguas y la conduzco a, la conduzco a su, apreté mal, ahí está. Y lo conduzco directamente ¿a qué? A un río. Esto, en una cuenca, no voy a tratar de dibujar la carretera. Es eso. Necesita la carretera. Y que tú vengas y me digas, ¿sabe qué, ingeniero? Yo aquí he hecho el cálculo y resulta que desde aquí hasta aquí está lloviendo. Y esa intensidad resulta que es 8 milímetros hora. Te creo, pues. ¿Y sabe qué?
he dimensionado mis alcantarillas, mis cunetas o mi sistema de drenaje con 8 milímetros hora con la fórmula racional. Te creo. Uno, ¿por qué? Porque tu carretera, más allá de que sea ripiada o asfaltada, es un solo tipo de suelo. Después, el área de tu carretera no es nada al área de la cuenca. ¿No es así? Entonces, no es que sea una fórmula mala, no, es una de las fórmulas más antiguas. En realidad es un modelo matemático, es una multiplicación, un producto de 3 variables que es muy buena, pero hay que saber cuándo aplicarla y dónde aplicarla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo malo? Y se los digo así sinceramente. ¿Qué pasa cuando hacen carreteras? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo que dimensiones con esto. Y si tienes otra carretera o por ahí tienes la carretera así, mira, puede ser que la carretera sea así, de punta a punta hacia lo largo de la cuenca. ¿Qué te aconsejo? Oye, hasta este sector una intensidad y con esa intensidad calculas. Desde aquí hasta aquí otra intensidad y calculas. Desde aquí hasta aquí otra intensidad. Y tú me vas a venir y me vas a decir, entonces, ¿cada cuánto calculo la intensidad? Fácil. Traza tus isoyetas y ve cómo es la variación de la precipitación media anual de la cuenca. Si aquí llueve mucho más que aquí abajo, entonces es más seguido aquí. Ya ese es un criterio técnico que tienes que tomar como ingeniero. Y aquí ya hazlo más separado. Listo. Pero ¿cuál es la gran desventaja? No, el mal uso que hacen en carreteras. Resulta que aquí pasa el río. Y un puente es parte del sistema de drenaje de una carretera, ¿no es así? Entonces, como aquí han hecho las dimensiones de las cunetas con la intensidad, ¿qué hacen aquí? Resulta que toda esta es la cuenca. Toda esta de aquí es la cuenca. Y también calculan el caudal de un puente con la fórmula racional. Ahí está el error. Ahí está el error. Otras personas saben qué dicen. Dicen, la fórmula racional se utiliza para áreas entre 25, 40, 45 y 50 kilómetros máximo. Cuando tienes más de 50, no apliques esa fórmula. ¿Por qué? Porque es más de 50, pues. Pero esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de que mientras más grande sea tu cuenca, va a haber mayor variabilidad de la precipitación, ¿no es así? Ahora puede ser, fíjense, que yo esté viendo por acá y este es el río. Y esta es una cuenca, una torre entera. Entonces lo voy a cerrar así y no ve que va a pasar por aquí y aquí va a estar el puente. Perfecto. La hago con la fórmula racional, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque es chiquitita. Hay otros estudios que dicen que 50 hectáreas como máximo debes utilizar la fórmula racional. Te creo. Yo diría, no le pondría ningún valor. Yo siempre le dijera al ingeniero o al técnico, analiza la variación del
lo pluviométrico en tu zona. Y ahí está. Entonces el hidrólogo seguramente va a venir y va a hacer un análisis. Entonces nosotros, en otras palabras, y como consejo, siempre se debería trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Dentro de la ingeniería civil existen los hidrólogos, los hidráulicos, los viales, los ingenieros en túneles, los sanitarios, todo eso, ¿no? Pero sí debemos saber lo básico, como para darnos cuenta. Ponte el día de mañana, tú eres gerente de un proyecto, del camino que une A y B. Como gerente vas a revisar tu proyecto, tu diseño, y vas a venir y vas a identificar aquí hay un error. ¿Qué? Me están calculando caudales máximos para el puente tal con fórmula racional. Lo llamaré a mi hidrólogo y le diré, oye, revisa esto. No te estoy diciendo que vayas a calcular vos, no. Vos sabes lo básico. Y lo llamaré al hidrólogo y le dijera, oye, revisa esto. Vos calculá, volvé a hacer, verificame, justificame. No es así. Lo mismo, pues tendré un caso de resistencia del suelo, le llamaré a mi geotecnista y le diré, oye, aquí veo alguna falencia, ¿me lo puedes revisar? ¿No? Entonces, intento que ustedes sepan lo básico, que les sirva. ¿De acuerdo? Entonces, la aplicabilidad de la fórmula racional no depende del área, ¿de acuerdo? Depende de la variabilidad constante y dinámica que tiene la lluvia. ¿De acuerdo? Entonces, nunca sobredimensionen ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí va la explicación. ¿Le pude explicar al compañero que me preguntó? Sí, ingeniero, muchas gracias. No, porque pues es mi obligación. Entonces, ahí vamos. Entonces, no es mala la ecuación, es muy buena. Hay muchos estudios, muchos artículos, muchos papers escritos en los journals de la aplicación de la fórmula racional y es muy buena. ¿De acuerdo? La cosa es saberla aplicar. Esa es la cosa. Sí, entonces ahí está la cosa. Bien, ahora volvamos un poco a hablar. Van a disculpar, yo 20, 30, me voy a pasar unos 5 minutitos. Yo tengo una reunión con la dirección de departamento vía Zoom también, pero me voy a pasar unos 5 minutitos más, porque no quiero dejarlo esto así. Voy a pasar a hablar de C, ¿no? C, en nuestras anteriores pizarritas, resulta que ha sido la relación, ¿no? Entre la precipitación neta y la total o la bruta. Así lo hemos puesto acá. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sé cuánto vale la precipitación neta? Sigo con... ¿Cuánto vale la precipitación neta? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto vale mi precipitación neta? Porque la total la mido. Ahí están mis pluviómetros, C. ¿Y la neta cuál es? Resulta que la precipitación neta existe varios métodos. Uno de los más utilizados por su exactitud, no por ser más fácil, ¿no? Por la exactitud, por la coherencia de los resultados, porque arroja resultados que no son sesgados,
¿no? Resulta que la metodología es el número de la curva. Y eso es lo que tenemos que ver en la siguiente clase, el número de la curva. Entonces, si yo vengo y determino a través de este método, el método del número de la curva, ojo, es denominado NC y es el número de la curva. Con eso, ¿qué le quiero decir a usted? Le quiero decir que el número de la curva es un método para separar ¿qué? La precipitación neta de la precipitación total. Y no es un método para calcular caudales. Que lo utilizo es cierto. Pero no es, yo he escuchado muchos compañeros hablar de que ingeniero, calculo el caudal máximo por el método número de la curva. Y yo lo miro y le digo, no conozco ese método. Si tú lo conoces, mejor explícame. Y no por hacerme la burla, sino porque no existe un método del número de la curva para calcular caudales. No. ¿De acuerdo? El método número de la curva hace un fraccionamiento o saca en términos vulgares la precipitación neta de la precipitación total. Nada más. Eso es lo que hace. Y de ahí, si yo tengo, fíjense, si yo tengo ahora la precipitación neta, la altura de lluvia neta, la multiplico por el área y que tengo un volumen de agua. Pero como la neta es el escurrimiento, yo ya puedo saber el caudal superficial. Primero el volumen, perfecto, lo divido entre un delta T y tengo ¿qué? Un caudal. Entonces, para calcular un caudal a través de una altura de precipitación neta, ¿utilizo el número de la curva? Sí, correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Pero resulta de que existen a veces equivocaciones. Y yo no quiero que usted se equivoque. ¿De acuerdo? Quiero que tenga cabalmente el concepto. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a estar hablando del número de la curva. Pero resulta que para hablar del número de la curva yo necesito ¿qué? Necesito saber primero el tipo de suelo. Porque necesito saber cuán permeable es para que se entre o no el agua. Luego necesito saber el tipo de ¿qué? De vegetación o cobertura vegetal. ¿De acuerdo? Y luego necesito saber qué hacen en ese suelo. ¿Siembran? ¿No siembran? ¿Es un suelo desnudo? ¿Es un suelo que tiene alguna práctica de cultivo o no? Entonces voy a necesitar saber esos factores. Y a partir de esos factores voy a venir y voy a calcular un escurrimiento acumulado, que para el número de la curva también se llama Q. No nos vamos a confundir con un caudal. ¿De acuerdo? Es un escurrimiento acumulado. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tenga esta altura, vale decir este valor, fácilmente voy a poder aplicar, por ejemplo, el hidrograma unitario. Ese sí ya es un método para determinar el caudal máximo.
Voy a poder utilizar el hidrograma de Mockus. Voy a poder utilizar el hidrograma triangular. Ese sí, o esos sí, son métodos para determinar caudales máximos. De acuerdo, pero el número en la curva lo que hace es calcular la precipitación neta a partir de la total, nada más. ¿Y por qué se llama el método de la curva? Lo vamos a ver en la próxima clase, porque existen varias curvas que han sido medidas y han sido asignadas, ¿no?, a diferentes comportamientos que sucedían en esa cuenca piloto de medición. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama el método del número de la curva. Y este método hasta toma en cuenta la humedad del suelo. La humedad del suelo. Fíjense, yo puedo tener un suelo X. Y vengo y precipita, llueve. ¿No ve? Llueve. Y escurre. ¿Y de qué va a depender este escurrimiento? Más allá de la morfometría que tiene esto, ¿saben de qué va a depender? ¿Cuán saturado esté el suelo? ¿Está o no está saturado el suelo? Cuando esté seco el suelo, ¿qué va a pasar? La mayor precipitación, mayor parte de la precipitación se va a infiltrar, ¿no ven? Suelo seco, ¿no ve? Mayor que infiltración. Pero ¿qué va a pasar cuando el suelo esté húmedo? Resulta que va a haber mayor escurrimiento. Vale decir, menor infiltración. ¿Por qué? Porque el suelo ya está lleno de agua. Eso pasa cuando comienza a llover, ¿no ven? Llueve, todavía no llegó el río. Sí, unas 4 o 5 lluvias más, recién va a llover, claro. ¿Por qué? Porque satura el suelo, pues. No es satura, recién va a escurrir, lógico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a estar. Entonces, ¿cómo puedo saber si se satura el suelo o no? Van a ver, este método es muy interesante. Resulta que aquí puede llover, no sé, 30 de octubre, llueve. Y la siguiente lluvia, ¿cuándo va a ser? Resulta que llueve el 2, le pongamos 2 de noviembre. ¿Cuántos días existe entre el 3 de octubre y 2 de noviembre? Pero resulta que no llueve el 2 de noviembre, vuelve a llover recién el 15 de noviembre. Se ha vuelto a secar el suelo. Entonces aquí existe un intervalo de tiempo. Y van a ver cómo lo han deducido al método, es muy interesante. Y resulta que el método habla de 5 días. Y tengo que ver si ha llovido en un intervalo menor a 5 días, tengo que corregir a una humedad mayor el suelo. Y si ha llovido después de 5 días, resulta que tengo que también corregir a un suelo seco. ¿De acuerdo? Y ahí van a ver ustedes y vamos a poder entender de una mejor manera cómo lo han deducido al método. ¿De acuerdo?
Bien, van a disculpar, me pasa un poquitito. Bueno, con ustedes tengo 20:43. Me entraré a mi reunión. Por favor, a las personas que van a hacer el grupo, a personas que les falta integrar el último grupo, háganlo y mándenlo también al grupo. Yo se los voy a poner saliendo de la reunión, se los voy a colocar su punto también. ¿De acuerdo? Y hacerles recuerdo que para la siguiente clase, entonces, vamos a avanzar hasta esta hora, vamos a dar unos 5 o 8 minutitos para tomarse un café y luego continuamos. No mucho, no quiero cansarlos también. La otra clase vamos a ver el método de la número de la curva y vamos a repasar cómo calcular la intensidad, que eso va a durar 45 minutos, no más. No quiero cansarlos también porque es también agotador. ¿De acuerdo? Inge, ¿usted nos va a pasar los datos con los que vamos a trabajar? Sí, yo les voy a pasar en horas de la tarde del jueves, se los voy a cargar para que ustedes ya tengan listos y podamos trabajar y podamos hacer hasta en el Excel de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Procederé Gracias, a... Inge. Gracias, Inge. ¿De qué pues? Entonces quedaremos así, nos veremos el día jueves, por favor. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hasta Buenas noches, luego. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas noches, buenas noches.